o no nos tomamos el trabajo de tomar las decisiones adecuadas para darle confiabilidad de entrada, por un montón de razones, y no encontramos la mejor táctica para lograr un producto confiable en un mes. Hicimos lo que pudimos. Y si encima no saben por qué tomaron esa decisión, están en el horno, es decir, porque encima se tomó una decisión de diseño que no está justificada, no está documentada, no está analizada. Y vos me dirás, bueno, que si hacíamos todo eso no llegábamos al mes. Bueno, ok, entonces alguien dijo que sí, apresuradamente, entonces no era un mes, porque algo bueno, lindo y barato, el, ¿cómo es? Eh, la frase sería, o la regla sería, elija dos, ¿no? Porque bueno, lindo y barato, las tres cosas juntas, a veces es bastante difícil. Entonces, lo que hay que hacer acá es ser cauteloso y ser realista. Tiene que ver con eso, tiene que ver con evaluar con criterio las cosas. La confiabilidad es un atributo de calidad que tienen los productos, en general aplica a cualquier producto, y no se consigue en muy poco tiempo, porque termina siendo una percepción que el usuario va a tener de nuestro producto con el tiempo. Por definición, es la capacidad de un sistema, en nuestro caso, o componente, para desempeñar las funciones específicas, cuando se usa bajo condiciones y periodos de tiempo determinados. Es decir, hay un conjunto de condiciones, de escenarios, en los cuales se espera que nuestro software sea confiable, ya sea las 24 horas del día, en el horario pico de 10 de la mañana a 3 de la tarde, si tiene que funcionar con, no sé, 1000 usuarios conectados a la vez o 100.000 usuarios conectados a la vez. Este tipo de cosas a veces son estimables y son de alguna manera previsibles y a veces no. El caso que muchos de nosotros hoy en día estamos notando como un ejemplo claro, yo ahora quería ver una cosa, pero hay más de un home banking que en las últimas horas en la Argentina está básicamente, hablándolo en español, está reventando. Eso sencillamente ocurre porque no están pudiendo soportar la cantidad de usuarios conectados simultáneamente, y en lugar de que su plataforma se les caiga y no le brinde servicio a nadie, en realidad lo que están haciendo es restringiendo, todavía no sé muy bien con qué algoritmo están aplicando, por ahí alguno se enteró, pero la verdad es que hoy en día entras a algunos home banking y directamente no te dejan ni hacer login. Te dice algo así como que el problema es tuyo, o desde la IP que estás accediendo hay algún inconveniente y no te aceptan la conexión. Bueno, la verdad es que así es como se está trabajando, y de alguna manera ese home banking de ese banco claramente está en una situación donde está en una condición de ejecución que no se está comportando confiablemente, no está brindando el servicio como se lo esperaba. Y eso a veces puede pasar no porque la plataforma falla, el banco es malísimo, no, a veces puede ser un único componente el que revienta y el que no te deja que toda la plataforma funcione bien. Podría ser el componente de control de acceso o de login, que de pronto funciona mal cuando le pegas con 70.000 requests por minuto y el flaco revienta y no te puede manejar las sesiones adecuadamente. Y es un solo componente el que está tirando abajo la funcionalidad de toda la aplicación. Pero ¿qué pasa? Es el componente uno de los más importantes, porque todo usuario que no loguea y al que no le podés verificar la autenticación, obviamente no le podés dar una sesión para que acceda a la data. Entonces no entra al sistema, y si ese componente falla, falla todo el sistema. Entonces hay que buscar alguna técnica que no es la que está usando los home banking precisamente hoy en día, para que ese componente no reviente. Claramente lo que no tuvieron en cuenta, no han tenido algunos atributos de calidad en cuenta a la hora de diseñar esos componentes. Claro, los home banking venían con una estimación de promedio diario de uso, por ahí de, qué sé yo, no tengo ni idea, ponerle que 10.000 usuarios por día,
y ahora están en un promedio de 100.000, porque la gente no está yendo a las sucursales, está haciendo todo en línea, y la pandemia lo que les hizo, ni más ni menos, es demostrar que lo que le habían dicho los estudios de calidad y de arquitectura de la plataforma es que era todo mentira, les cae, o no los hicieron directamente. Entonces, bueno, lo que quiero transmitir con esta intro es que, en definitiva, los atributos de calidad que no atendamos o no querramos resolver en nuestra arquitectura tienen un impacto en el negocio. ¿Está? Y hoy estás teniendo usuarios con cierto malestar, con insatisfacción, que, para decirlo en criollo, te están puteando todo el tiempo, y probablemente lo que les quede en su cabeza cuando termine la pandemia es que el home banking de tu banco es una porquería. Y en otros bancos por ahí eso no está ocurriendo. Por ahí hay menos usuarios, menos clientes. Bueno, no sé, nadie lo sabe, pero si anda mejor, hay una mejor experiencia de usuario y hay mayor satisfacción del cliente. O hicieron las cosas bien. Entonces, bueno, pero no estamos hablando de lo hicieron en Java, lo hicieron en Python, yo uso Oracle o uso MySQL. En definitiva, es lo mismo, siempre y cuando se satisfagan los atributos de calidad. Claramente un Oracle o un MySQL con 100.000 usuarios simultáneos pegándole a la base, si responde, responde. Perfecto. ¿Qué me importa que sea uno u otro? Responde. O sea, el componente elegido satisface los requerimientos no funcionales. ¿Sí? Entonces, bajo ciertas condiciones y durante un periodo de tiempo determinado, está cumpliendo las funciones para lo cual fue desarrollado. ¿Está? Eso es un componente o todo un sistema, toda una plataforma que en definitiva es confiable. ¿Está? Bien. Ahora, según la ISO, ese atributo de calidad tiene 4 concerns, ¿sí? Que son la madurez del producto, la disponibilidad, la tolerancia a fallos y la capacidad de recuperación. En esos 4 concerns se clasifican, se agrupan, por decir de alguna manera, las principales tácticas. Lo de madurez tiene que ver con la capacidad del sistema de satisfacer las necesidades de fiabilidad en condiciones normales. Esto tiene que ver con que no haya bugs idiotas, con que no haya errores pavotes que pueden ocurrir en las primeras iteraciones o en las primeras versiones de un producto, que con el paso del tiempo eso se va depurando y en condiciones normales de uso, en general el software es estable. Digamos, lo que tenga que ver con disponibilidad habla de la capacidad del sistema o un componente de estar operativo y accesible para su uso cuando se lo requiere, es decir, está disponible. Ejemplo de algo que está disponible, un servicio disponible podría llegar a ser la luz, podrían llegar a ser los bomberos. Cuando nosotros los necesitamos están, y cuando no están, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no están los servicios básicos disponibles? Y cuando no están los tan básicos, cuando un home banking se cae o cuando cierran todas las cervecerías, ¿qué pasa? No están disponibles. Y cuando no hay disponibilidad, ¿qué pasa? De vuelta, el usuario de nuestro producto tiene insatisfacción, recibe una mala respuesta o directamente un downtime de nuestro sistema de que no lo puede utilizar. Otro concern es la tolerancia a fallos, tiene que ver mucho con la confiabilidad. ¿Qué tanto mi sistema, qué capacidad para lograr operar según lo previsto en presencia de fallos, tanto de hardware como de software? Esto es muy importante porque fallos puede haber, siempre los va a haber. Lo lógico es que yo haga un software con la menor cantidad de fallos posibles, pero la verdad es que tanto el hardware sobre el cual ese software corre, como software de terceros sobre los que yo no tengo control, pueden fallar. Bueno, yo de alguna manera tengo que tratar de hacer que mi sistema esté protegido ante esas situaciones y que no pase cualquier pavada y cualquier pavada me bloquee o me cuelgue el sistema.
y la capacidad de recuperación. La capacidad de recuperación tiene que ver con recuperar datos afectados por alguna falla o algún error, y por supuesto recuperar el estado del sistema cuando ocurre alguna de estas situaciones. Son dos cosas muy importantes. Por un lado, que si ocurre algún problema no se afecten los datos. Y por otro lado, que, bueno, si ocurrió una situación de error, mi sistema no quede paralizado y bloqueado, sino que se trate de recuperar y que vuelva a la actividad para seguir atendiendo el uso del usuario. Hasta acá se entiende, ¿no? Conceptualmente, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Para darle un poquito más de vida a la clase. Gracias, Iván. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo valga la redundancia, ejemplo del ejemplo. Disponibilidad en el trabajo práctico. ¿Algún problema de disponibilidad en el trabajo práctico? Escucho. Que no funcione tanto el directorio como el almacén de mensajes. Muy bien. Y cuando esas cosas no estarían funcionando, claramente tu sistema no funciona. Claro, porque no puedo mandar ni puedo consultar quién está conectado. Perfecto. Ese es un caso. O sea que vos podrías tener a la aplicación que envía funcionando correctamente, a la aplicación que recibe funcionando correctamente, pero hay un componente de tu arquitectura que cuando no anda nada. Claro, ¿Sí? Bien. Eso claro, sí, claramente es un problema de disponibilidad. No te voy a decir que, obviamente, si ese componente funciona, está claro que tu arquitectura está arriba, corriendo, tu sistema también, y se están todos pasando mensajes. Pero justamente un problema de disponibilidad que puede ocurrir es ese. ¿Qué pasa si se te cae el directory service? Y bueno, si no tenés directorio, no vas a poder mandarle mensajes a nadie. A nadie que esté conectado en ese momento. Por ahí vos, del lado cliente, manejabas una calle o un listado de destinatarios y por ahí podés seguir enviando a esos destinatarios. Y cuando se vuelva a conectar el servicio de directorio, sincronizarás el directorio que vos tenés copiado en el cliente. ¿Podría ser o no? sí, sería una posibilidad para prepararse. Ahora, eso que vos acabas de decir, posibilidad para prepararse. ¿Ante qué? Ante una falla de un componente, claramente. Claro, sí, Y prepararse ante la falla de un componente, a vos, claramente, casi obvio, te hace laburar más que si no lo hicieras. sí, totalmente. Bien, y tenés que desarrollar más código que no habías tenido la idea de desarrollarlo o por ahí no habías ni querido hacerlo. Y todo Claro, tiende, ¿sí? Dale. no lo había, o sea, no había pensado en implementarlo así. No estaba preparado para eso, por lo menos no lo está hasta ahora. Y está bien que no esté preparado. Nadie dijo hasta el momento y hasta alguna iteración que pueda llegar a venir en breve que tu sistema tenga alta disponibilidad. Entonces, a vos, claramente, como tu sistema no está pensado, y está bien que así sea, para alta disponibilidad, es obvio que cuando uno de los componentes de tu arquitectura se cae, tu sistema no ande. Es lógico, es casi de sentido común. ¿O acaso si al VM le sacas una rueda, anda? No muy lejos va a llegar. Ah, ponerle que sí, pero cuando agarra al menos acá, una cuneta ya fue, digamos. Eh, o cualquier otro componente, bueno, el espejo le puede faltar, ¿no? Pero hablemos de algo más importante. Vos nombraste el directory service. No nombré la tecla H del teclado, ¿sí? La letra H del teclado sería el espejo de retrovisor del VM. Claro, Estamos hablando no de un sería componente crítico. importante. Exactamente. Nombraste un componente crítico. Eh, bueno, lo mismo ocurre con cualquier otra cosa. Entonces, eh, ¿alguna pregunta? No. Ok, bárbaro. Continuamos.
En el mundo de las fallas es interesante hacer esta diferencia porque no es lo mismo un error que una falla. Eso es muy importante. Por ahí lo han visto en alguna otra materia, ya lo han visto, vale la pena que lo pregunte para saber si esto lo han masticado ya o todavía no han visto nunca la diferencia entre error y falla. Creo que no lo vimos. Bueno, parece como a priori sería como, ¿saben en cuánto da 2 más 2? A priori. Se complica el lenguaje porque en español solemos decir falla a lo que en inglés es fault. Entonces, o un error, y todo se transgiversa. Vamos a poner las cosas como son. Fault es un error. El error es causado por múltiples razones y escalan al sistema como falla. Una vez que los servicios se ven afectados, hasta el punto en que ya no cumplen con sus especificaciones. O sea, yo puedo tener un error en el motor de mi auto. Puede que no me esté enfriando bien. Tengo un error. Ahora, mientras mi motor siga andando con ese error, no falla. ¿Se entiende la diferencia? Va a fallar cuando ese error persista y genere algo en el sistema que ya no cumple con las especificaciones o con su normal funcionamiento. Y ahí aparece la falla. La falla es el estado al que llega el sistema cuando no se puede lograr el objetivo o no funciona correctamente. Ahí me pifié y me faltó una O. Entonces, con estos dos conceptos se entienden, son sencillos de comprender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en las aplicaciones de software? Bueno, nuestro trabajo se centra en que los errores deben ser detectados, ¿sí?, antes de ser reportados y reparados. Porque si a un error que ocurre no lo podemos detectar o no sabemos que está ahí, no lo vamos a poder manejar, no lo vamos a poder intentar resolver. Y ese error puede tener una gravedad, una severidad, que puede ser un error crítico, un error mayor o un error menor. Es la típica categorización que se le da a los errores. Un error crítico suele ser considerado como un bug, ¿sí? Bueno, en realidad todos los errores podrían ser bugs, y a los bugs los podrías catalogar en crítico mayor o menor. Pero claramente un bug como un error importante, generalmente lo detectamos como bug, lo ponemos en rojo y hay que arreglarlo. ¿Por qué? Porque es una situación que se dio en mi sistema y que no permitió seguir con la operación normal del mismo. O sea, terminó siendo una falla. Yo puedo tener un error, un bug crítico, que también no genere un efecto en la funcionalidad del sistema. Por ejemplo, en un sistema bancario, yo voy, hago una extracción de 1.000 pesos y resulta que el sistema me registró una extracción de 10.000 pesos. ¿Sí? Pero yo saqué 1.000, pero el sistema registró 10.000, o sea que me descontó 9.000 pesos de más. Eso es un bug crítico que tiene que ver con un requerimiento funcional, ¿sí?, y que no impacta en la funcionalidad del sistema. Por supuesto que impacta en mi cuenta corriente y rompo todos los vidrios del banco. Pero a lo que voy es que no genera una falla en el sistema. ¿Está? No se detecta como falla. Bien. Entonces, el impacto en el servicio puede que afecte o no afecte. Lo que decíamos recién, el ejemplo de la cuenta bancaria no afecta al funcionamiento en sí, no genera una indisponibilidad del sistema, pero sí me afecta la confiabilidad, porque yo no voy a creer más en ese sistema si me hizo mal un descuento en la cuenta corriente. Entonces, a partir de ahí, yo puedo diseñar estrategias para recuperarse, ¿sí? Al error lo voy a tratar de detectar, reportar
y reparar para que no llegue una falla. Pero si llega una falla, tengo que tener estrategias para recuperarme. Porque si llegué a una instancia de falla es porque mi sistema ya falló. Ya dejó de brindar algún servicio. Ya la rueda que le faltaba al BM en la esquina doblé y me quedé cruzado en el piso. Entonces yo ya no voy a poder seguir manejando el auto, que mientras iba derechito no pasaba nada, pero cuando tuve que doblar, ¡pumba! El BM me dejó de andar porque como le faltaba una rueda, que era un error, pero no lo reporté, no lo corregí. Claramente cuando doblé en la primera esquina, el auto se me fue de costado, falló, no me anda más. Entonces, un poco esa es la analogía. ¿Consultas? ¿Dudas? No. Bien. Vine al chat porque vi un par de mensajes. A ver, vuelvo un poquito. Iván decía el directorio no operativo. Eso, perdón, no termino de comprender la pregunta. Ah, por ahí eso es previo. ¿Qué estoy diciendo? Perdón, porque recién vi los chats y no sé exactamente.